¿Conoces esta señal de ayuda? Se traduce como necesito ayuda a violencia de género. Este gesto se hace en 3 tiempos. La víctima levanta la mano con la palma hacia afuera, luego dobla el pulgar y finalmente cierra los dedos sobre este. Esto hace referencia a sentirse encerrada o atrapada. La palma de la mano debe apuntar hacia la persona a la que uno le está pidiendo ayuda. La idea era crear un simple gesto con una mano para que se pudiera usar, por ejemplo, en videollamadas sin dejar rastro digital, o si la persona violenta te acompaña a un hospital y no puedes contarle con palabras a un médico la verdad de lo que estás atravesando. Esta señal trasciende idiomas, culturas y fundamentalmente es esencial que la conozcamos para poder ayudarnos. ¿Viste? Ahora lo sabes. Así es, una llamada de auxilio. Y es que la violencia ha provocado infinidad de muertes en mujeres por la subordinación de ellas ante los hombres. De hecho, la violencia de género puede provocar la muerte. Es por eso que hoy platicaré con Bárbara Illán. Ella es especialista en procuración de justicia y derechos humanos de las mujeres. Quédese con nosotras esta noche. Les aseguro que el programa de verdad va a estar muy, muy bien. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. Querida Barbarita, qué gusto tengo de verdad que esta noche me acompañes en un tema que tú y yo hemos abordado en distintas ocasiones a lo largo de todos los años, con toda esta evolución dentro de la ley que se ha dado. Pero una cosa es que existan leyes y existan leyes buenas, y otra cosa muy distinta es la aplicación de las mismas. Ese es el problema al que generalmente nos enfrentamos las mujeres cuando hemos sido víctimas de violencia intrafamiliar. Y otro de los puntos que me parece tremendo y que sigue sucediendo en México, increíble pero cierto, si estamos en 2024, pero muchas veces cuando las mujeres van a presentar una denuncia por violencia de género, no falta aquel que llegue y diga, seguramente usted lo provocó, seguramente usted dio lugar, usted le provocó celos a su pareja, andaba quizá vestida con minifalda o con un escote, vamos, como si todo eso fuera una justificación para poder atacar de una manera brutal a una mujer. Qué gusto tenerte, Barbarita. Buenas noches. El gusto es mío, Lolita, un placer como siempre y además, pues considerando que sí, efectivamente somos compañeras de lucha, más allá del medio tan importante que tú representas, siempre has estado interesada en el tema de las mujeres y uno pensaría en este contexto que siempre hay avances y que el retroceso es difícil. Sin embargo, yo te diría que estamos viviendo un retroceso de los últimos 6, 7, 8 años a este momento. ¿Por qué no se aplican las leyes, Barbarita? O sea, ¿qué es lo que evita la aplicación de la ley? La falta de preparación de los ministerios públicos, la falta de empatía con la problemática. ¿Qué hay detrás de todo esto, Barbarita? A mí me parece, Lolita, que la falta de aplicación de la ley es una forma de impunidad. Esa impunidad puede tener varios factores. Primero, no se considera un elemento importante en la vida de las personas y en la vida de la sociedad. Se van a arreglar finalmente la pareja. Yo como Estado no voy a invertir mis pocos recursos. La otra situación es que actualmente las policías estatales y municipales, que son las que tendrían que estar operando esto, están Claro. obviamente comprimidas en su número de acción. Hay municipios que tienen 10, 12 elementos para poder atender todo esto y No, bueno. muchos ciertamente están evitando la intervención. Por otra parte, también no hay una capacitación. Obviamente, en el caso de las mujeres, tenemos también que pensar que están las órdenes de protección. Las órdenes de protección que debe de darme un juez
para poder evitar que yo sea víctima de algún delito mayor, una gran violencia o la pérdida de la vida. Y en ese contexto, pues los jueces simplemente no las otorgan en muchos estados, Wow. en otros no están en los municipios adecuados. Se perdió mucho el sistema de auxilio a víctimas nacional que teníamos estructurado, se ha atomizado totalmente. No es un tema que sea importante. Hay mucho de trabajo en las organizaciones de la sociedad civil. Los refugios siguen más o menos operando con escasez, con limitaciones, pero siento que estamos en un retroceso significativo porque solo así te puedes explicar el número de feminicidios tan altos que tenemos y cuyo antecedente o antesala de esos feminicidios fue la violencia familiar, la violencia de género. No estamos atendiendo, obviamente, de manera preventiva, ya no digas porque sea una violencia que se ejerce contra las mujeres, sino para evitar incluso que las maten. Y los temas de violencia familiar están bastante acotados en muchas partes del país. Recordemos lo que pasó en mi tierra, en Ciudad Juárez, Barbarita, que estuvimos tú y yo presentes en todo este proceso, cuando de repente aparecen los juicios orales y prepararon supuestamente a los ministerios públicos para que esto se pudiera llevar a cabo, a los jueces. Bueno, pues resulta que se presenta el caso de esta mujer en donde habían asesinado a su hija y estaba confeso el asesino, y a pesar de ello, los jueces lo liberaron, en donde a la pobre madre casi le dio un infarto ahí del impacto de ver que a pesar de que él se había declarado culpable, los jueces lo dejaban en libertad. En libertad. Posteriormente ella va al Palacio de Gobierno en Chihuahua capital y antes de tener acceso a este Palacio de Gobierno la balacean. Ahí vimos pues el resultado de la incapacidad y de la falta de preparación por parte de los jueces para liberar asesinos confesos de feminicidios. Esto es espeluznante verdaderamente. Y de esa época a la fecha, Barbarita, yo lo digo con una profunda tristeza, no he visto mayores cambios en beneficio de la protección de las mujeres. Es correcto en el caso de Marisela, que es Claro. precisamente el que tú estás refiriendo, fue una evidencia grave porque no solo ella había sido víctima del feminicidio, sino que su madre, que es ahorita parece ser que la victimización se ha extendido, Lolita, ya no solo a las personas que la viven o la han sufrido de manera directa, sino a todas las personas que están en su núcleo, la familia, los hijos que quedan Imagina. huérfanos o los hijos que viven en un ambiente de violencia y todo lo que le puede sumar el grave momento que vive el país, todo eso cae en una bolsa y aterriza en lo personal. Y se vuelve un drama gravísimo, porque ahorita la persecución de los temas de violencia familiar, de violencia de género, es muy, muy, muy limitado. Obviamente no hay certificación de policías, ya, por cuestiones financieras, económicas, una revisión de los jueces, de su capacitación por las mismas razones. O sea, ahorita hay un motivo de que no se está dando capacitación en muchas áreas, ¿eh? Ahorita estamos hablando del tema de justicia, pero podríamos hablar del tema de salud. Estos temas de género, ahorita con las limitaciones financieras, son las primeras áreas que sufren limitación. Por eso hablo de este retroceso tan doloroso y tan problemático que lo único que va a hacer, Lolita, eso es una cosa que voy a decir con profunda consternación, va a acrecentar el número de casos. Se va a acrecentar porque el mensaje es, hay impunidad, no me persiguen, no me citan, y entonces este antídoto
que puede ser la ley, el imperio de la ley, la aplicación de la ley, haya una sanción, ni siquiera estamos diciendo una sanción de prisión, no, una sanción no existe. Y entonces ahí estamos teniendo el grave problema. Y no solo son los jueces, yo creo que el problema central está en las fiscalías. A mí me pareció muy interesante esta campaña que se comenzó en la época de la pandemia y fue ideado por las mujeres canadienses, ¿no? Y una agencia canadiense tomó esta idea para crear toda esta campaña. Porque sí, efectivamente, si tú haces esta seña con tu mano, después pones tu pulgar así y cierras el puño, les estás mandando el mensaje de que estás en riesgo, de que estás en manos de un violador, llámese de tus derechos sexual, etcétera, 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 y que necesitas ser rescatada. Eso me parece buenísimo. Pero luego viene la segunda parte, ya hablo en concreto de México. ¿Cuándo van a operar la policía para rescatarte? Punto número 1. Y punto número 2, ¿qué castigo se le va a dar al agresor? Así es, Lolita, lo describes muy bien. Hay 3 componentes. El primer componente es la policía preventiva, lo que le llamamos en México el primer respondiente. El que le toca ir o el que ve esas señales en las campañas que tú señalas y que en México no se ha socializado. O sea, no hay mucha información de ese tipo. Y si yo, policía, ni idea tengo de esa señal, pues la mujer puede estar haciendo la señal y yo digo, quién sabe qué quiere, o a lo mejor ni me doy cuenta que está haciendo una señal. La otra parte es cuando la fiscalía tiene que hacer su trabajo y tiene que fincar o establecer una carpeta de investigación donde haya responsabilidades y donde se pueda vincular a proceso. Correcto. Porque si es deficiente, los jueces se las votan. Le echan para atrás, claro. Oye, esto no puede ser, esto está mal, esto falta. Claro. Y entonces, ahorita hay una gran conflicto entre, que siempre ha existido, no es nuevo, entre las fiscalías y los jueces. Y la gran pregunta es, como sociedad, ¿qué nos toca hacer, Barbarita? Parece que la mejor forma, es como se usa mucho en el norte, es escapar. Pues mira, Barbarita, de este tema y más estaremos hablando en un próximo programa. Yo quiero comentarle a todo nuestro querido auditorio, Bárbara Illán, pues su procuradora en la Procuraduría de la Ciudad de México del Distrito Federal hace ya algunos años, y es una mujer que conoce y sabe lo que pocas especialistas, y lo digo con todo el peso de mis palabras, conocen y saben en nuestro país. Te agradezco enormemente, Barbarita, que hayas estado conmigo. No, al contrario, Lolita, muchísimas gracias y como siempre un gusto y un placer estar contigo. No se pierda nuestro próximo programa, México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara.